Hogar residencial geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324 42 83 69 o acércate y conocenos. Calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Renovemos nuestro amor a Dios y como María, abracemos la cruz. Descubramos junto a ella el secreto del amor, del servicio y de la entrega. Feliz Pascua de Resurrección. Liga de Madres de Familia, Comisión Nacional. Lisuar Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor. Ofertas del mes de julio. Juego de cama, 2 plazas y media, 100% algodón, 180 pesos. Juego de cortinas de ambiente en distintos tonos, 140 pesos. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones, tanto en tela como en eco cuero ecológico. Los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado, lo que los hace más resistentes. Se trabaja en medidas estándar como también especiales. Lisuar los espera en Avenida 30, esquina 21. ¿Qué tal? Muy buenas noches, audiencia del canal local de Cablevisión, de la productora Milenio Media. Estamos en Pensar en Voz Alta, este cuarto programa. Recordemos, el Jueves Santo fue el jueves de la semana pasada, 28 de marzo no estuvimos al aire, pero hoy retornamos, 4 de abril, con unas jornadas previas que realmente han llenado de congoja y de duelo a toda la Argentina, en particular a los porteños y a los bonaerenses, pero uno ha visto en estas últimas horas cómo en todo el país se está haciendo colectas para tratar de ayudar a los miles de evacuados y también cómo llegar a esas familias que sufrieron las víctimas, 8 víctimas en Capital Federal, 51, a por lo menos hasta hoy a la tarde, no sé si en estas últimas horas se ha incrementado ese número, pero 51 víctimas, con algunos todavía desaparecidos, pero que había dejado la inundación en la ciudad capital de los bonaerenses, en la ciudad de La Plata. También en estos días se conmemoró el 2 de abril, una nueva jornada, el 31º aniversario de aquella gesta de Malvinas en homenaje a los veteranos y a los caídos. Y justamente encontré en estos días un boletín oficial de la municipalidad de que resumía lo que pasaba entre abril y julio del año 82. Digo, esta es la tapa, si la pueden observar, a ver si acá se puede tomar, donde se ve la foto, una foto donde jóvenes conscriptos que venían de haber estado en Malvinas llegaban en un colectivo militar, entiendo, al Regimiento 6 de Infantería, a ver ahí si se puede tomar mejor. Adentro se pueden ver imágenes que demuestran que quizás, como en otros lugares, en otras localidades, en otras provincias, no fueron ingresados por la puerta de atrás. Mercedes los recibió bien en la calle, con muchos vecinos que se agruparon ahí en la avenida 2 y 29 para homenajear a aquellos jóvenes que seguro que algunos se reconocerán incluso en estas imágenes,
pero que bueno, que el pueblo de Mercedes no estuvo ausente en ese mes de junio. No tenemos bien la fecha, cuándo fue que arribaron, quizás algún televidente lo pueda ir diciendo, pero bueno, no queríamos dejar de recordarlo a 31 años de aquella gesta, y una gesta que creo que es causa nacional y es una de las pocas causas que nos encolumnan a todos los argentinos detrás de un solo objetivo, que es recuperar para siempre nuestras islas Malvinas y islas del Atlántico Sur. Otro tema que no quería dejar pasar es que en el día de ayer tenía que haber un discurso inaugural de las sesiones ordinarias. Se nos habían entregado tanto a los concejales como al periodismo esta linda carpeta elaborada por el área, entiendo, de prensa, protocolo y ceremonial del municipio, donde estaban todas las hojas, cerca de 40 carillas, que iba a ser el discurso que el intendente municipal Carlos Américo Selva iba a dirigirle a los concejales, a las autoridades presentes, a los vecinos, y por estas pantallas de Cablevisión, de Milenio Media, también lo iban a tener los abonados. Lamentablemente fue una cosa formal, de apertura. El intendente junto a los concejales entendieron previamente que ante el decreto de duelo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diera por 3 días a partir del día de ayer, hoy y mañana, a los argentinos, que no debía llevar adelante este discurso. Pero bueno, hay dos temas que a mí, por lo menos de estas 40 carillas, casi 40 carillas, me llamaron la atención de lo que se iba a hablar, ¿no? Uno tiene que ver con obra pública, pero prometida por Nación, que habla de la ampliación y refacción del tercer piso del hospital, de la ampliación del polideportivo CEF número 40, de la construcción de 4 ZUN en barrios periféricos, de la iluminación del distribuidor de Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 41, que todavía no está ni siquiera iniciado, la culminación de la autopista Mercedes-Luján, la ejecución de autovía Mercedes-Carlos Casares, el entubamiento de canales pluviales de calle 15, 52 a 64. Recordemos que es el canal a cielo abierto que va por calle 15, que además va erosionando esa calle 15, que cada vez se hace más angosta y más difícil de circular. El entubamiento de canales pluviales de la calle 16, lo que conocemos también como el canal 16, que va hacia el río Luján, donde 2x3 vemos el agua en colores extraños, ¿no? Y que hay muchas denuncias sobre algunos vuelcos industriales que se pueden ver por ese canal de la calle 16, dotación de la red de gas para los barrios San Martín, Muti, Lopardo y Facundo Quiroga, y 61 cuadras de pavimento en Mercedes. Esto, dice acá, fue anunciado por el ministro de Planificación Federal, Luis De Vido, en el año 2010 en el Teatro Argentino, promesas que por ahora son promesas, han quedado, pero que el intendente en su discurso las iba a enumerar nuevamente para refrescar la memoria, pero que lamentablemente parece que será difícil que se puedan concretar por la situación política que uno ve que la ciudad de Mercedes está viviendo entre el intendente municipal, el gobierno nacional, y desde el año 2010 justamente con la aparición del Frente Merciano para la Victoria, o la Cámpora, como se le quiera llamar. También se iban a anunciar otras obras, pero prometidas por la provincia, para este año, para el 2013, o sea que estas son más frescas y que uno todavía tiene la esperanza de que se puedan cumplir, a pesar de, sabemos, los problemas financieros que tiene la provincia de Buenos Aires y económicos, algo que en el programa hoy vamos a desarrollar porque vamos a tocar el tema docente justamente, y si hay un problema que demuestra los problemas económicos y financieros que tiene la provincia, es el salario de los docentes. Pero por ejemplo, para enumerar lo que el intendente iba a anunciar en el día de ayer, era la ejecución de la red de agua corriente para Gowland, la ejecución de la red de cloaca para Gowland, o sea, son pedidos hechos a la provincia y que supuestamente estarían aprobados. Continuación del colector cloacal para los barrios Parillanini, San Francisco, Seminario, Villa Industrial Este y Oeste y Lomas del Pacífico, o sea, una zona muy importante que hoy no cuenta con cloacas. Y la reparación del puente del Cañón, algo que en estos días se ha hablado de que es un puente que está prácticamente para el derrumbe, y bueno, el intendente lo tiene en sus planes, fue pedido a la provincia para que este año, en el 2013, se esté desarrollando. Por último, para no ser tan larga esta introducción, tengo en mis manos lo que es el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Mercedes. Esta ordenanza es del año 2003. En realidad, la base de esta ordenanza se discutió durante los años 99, 2000 y 2001. O sea que tiene más de 10 años, por lo menos. Está promulgada en el 2003, tendría 10 años, estamos en el 2013, pero en realidad se debatió durante años previos a esa promulgación. Con lo cual, tiene más de 10, 12, 13 años este Código de Planeamiento Urbano. ¿Por qué lo traje a colación? Porque
estas inundaciones de Capital Federal, de La Plata sobre todo, pero también en La Matanza, en algunas zonas de Tigre, de Vicente López, del distrito de General San Martín, nos hacen, me parece, a los mercedinos y a la dirigencia política y funcionarios públicos de la ciudad de Mercedes, me parece, deberían hacerle parar la pelota y empezar a rediscutir un nuevo código de planeamiento urbano de la ciudad, para ver sobre todo dónde estamos parados con las cuestiones hidráulicas de la ciudad. El año pasado, recordemos que hubo una inundación, Mercedes, la inundación que hacía años que no tenía, desde el año 82 y año 85 se remontaban a inundaciones tan graves, fue por lluvia, pero también porque fue el desborde del río Luján. No es lo mismo que pasó en Capital o en la Ciudad de La Plata, que fue específicamente por lluvia. En el caso nuestro también fue todo lo que el río trajo de lluvias de otros lados, como es de la zona de Suipacha, a partir de lo que los campos van confluyendo al río Luján y hacen que crezca. Pero se habló de que entre agosto y octubre del año pasado, en esas inundaciones, había que remontarse a más de casi 20 años para recordar una inundación de tal gravedad. ¿No será momento también para que Mercedes, y antes que lleguemos a situaciones más graves, de que no tengamos que sufrir víctimas como lamentablemente han sufrido en Capital Federal y en la Ciudad de La Plata, bueno, y que no haya más pérdidas como hubo en Mercedes, sobre todo en el barrio Marchetti, en el barrio, algo del barrio San Justo y algo del barrio Peñalosa, que fueron los más gravemente inundados el año pasado? Bueno, esperemos que los colegios profesionales, se convoque a distintos sectores de la comunidad para que se rediscuta un nuevo código de planeamiento territorial y urbano en nuestra ciudad y donde veamos, se hagan planos de planimetría y de determinar para hacia dónde están las caídas, cómo está el asfalto de nuestra ciudad, cómo avanza los espacios verdes, el cemento contra los espacios verdes, y entonces no hay la absorción necesaria y que por eso después se producen estas situaciones de inundación. Esperemos que la dirigencia política, sabemos que es un año electoral, es un tema ponerse a discutir esto en un año electoral, sabemos que a veces no trae buenos resultados, pero ante lo que pasó, me parece que sería bueno que empecemos a tener una dirigencia que piense para 10, 15, 20 y 30 años para adelante y no solamente en mañana, y a ver cómo puede juntar mayor cantidad de votos, con qué obra o con qué acción política puede juntar más votos. Esperemos que tengan una mirada un poco más larga en el tiempo. Hicimos una introducción muy larga, así que por ahí a veces cansamos, pero bueno, no queríamos, son temas que hoy están muy en el tapete y que Mercedes debería estarlos discutiendo muy fuertemente, con diálogo, por supuesto. Uno cuando habla de discusión piensa no en una discusión de agresión, ¿no? De verborrágica, sino para justamente lograr de que entre las ideas de entre varios, de entre muchas cabezas, se logren mejores cosas. Vamos a la presentación de Pensar en Voz Alta de hoy y enseguidita con los primeros invitados del sector docente, de los gremios, para que nos comenten cómo está este conflicto que ya lleva más de un mes. No sé qué es lo que nos va a preguntar. Bueno, lo decíamos, primer bloque de invitados, Silvia Gandolfi, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses, afiliada a la FEP a nivel provincial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, David. Y Carlos Goyeneche, secretario general de SUTEBA, también un gremio que ha ido creciendo con el paso de los años en la ciudad de Mercedes. Ya SUTEBA, que debe tener más de 20 años de su SUTEBA como de su creación, diríamos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno,
Hay un comunicado justamente de ayer que a partir de esta situación que se vivió en Capital, pero sobre todo en La Plata, en la capital de los bonaerenses, le doy una lectura rápida, si le parece, para que también la comunidad se entere. El Frente Gremial Docente suspende las medidas de fuerza por la catástrofe en la provincia de Buenos Aires. El Frente Gremial Docente bonaerense, ante la gravedad de la situación que afecta a vastos sectores de la población bonaerense, resuelve la suspensión de las medidas de fuerza programadas, clases públicas del 3 al 5 de abril, paro de 72 horas de los días 8, 9 y 10 de abril y la movilización a la Ciudad de La Plata del día 11 de abril. El compromiso con nuestros compañeros docentes, nuestros alumnos y las comunidades educativas damnificadas se expresa en esta decisión y en la participación y organización de diferentes acciones de colaboración solidaria. Se recepcionaron donaciones en nuestras sedes gremiales. Bueno, fue necesaria tanta agua para por ahí parar esta situación. El gobernador Scioli estará dispuesto después de esto a rever quizás aquella decisión de dar ese 22,6% escalonado, como alguien habló, en fetas de fiambre, creo que alguna vez se dijo en este la última o en cuotas de electrodomésticos. O en cuotas de electrodomésticos. ¿Cómo presumen ustedes que se puede volver después de que pase esta situación de catástrofe climática y humana, en definitiva, ¿no? Se le puede dar, digamos, varias lecturas a esta situación, ¿no? No tendríamos que estar haciendo una lectura que por este lamentable hecho climatológico se esté usando la lucha de los trabajadores, ¿no es cierto?, para suspender una medida. Yo creo que es una lectura errónea en ese sentido. Creo que hemos, como ciudadanos comunes inclusive, ¿no?, debemos dar muestra de solidaridad. Entonces nos pareció inclusive muy oportuno esto del consenso de los gremios, de todo en general, de todos los gremios, más allá del sector docente, haber suspendido toda medida de fuerza u otras acciones que estaban programadas. Ahora bien, con respecto a qué expectativas tenemos con respecto al conflicto que está tan prolongado en el tiempo, es que justamente no se use esta situación para decir, bueno, ahora tenemos más o menos oportunidades. Yo creo que la situación del conflicto está casi absolutamente en manos del gobernador resolverlo, ¿sí? Resolverlo. Porque puntualmente, Carlitos, lo que, digamos, más llevó al rechazo pleno de la oferta fue justamente el pago desdoblado, ¿sí? Más allá del porcentaje que es el total del 22,6%, ¿sí? Lo que implicaría 13 pesos por día de aumento en nuestro salario, si sacamos cuenta. Entonces creo que ahí es donde está la situación. Si hablamos en cuanto a lo económico de la provincia, lo que percibimos, y hablando de lo que es el sistema educativo, ya no puntualmente lo salarial, ¿sí?, vemos que hay problemas estructurales dentro del sistema educativo. Cuando hablamos de estructural quiere decir que no es de ahora, que son situaciones problemáticas que se han venido sucediendo en el tiempo y que no se han solucionado. Ya sea desde lo salarial, desde lo de infraestructura, desde los comedores, desde los pagos a docentes, y también podríamos estar incluyendo el tema, o como factor importante de reclamo, es la regularización de la prestación del IOMA, porque todos los estatales de la provincia de Buenos Aires dependemos de la prestación del IOMA. Entonces, ¿estaba cortado o está cortado? ¿No? En muchos aspectos. Claro, exactamente. Lo que dice Silvia es así. Nosotros de ninguna manera estamos produciendo con este cese o con esta suspensión, que sería lo correcto decir, de las medidas, estamos produciendo un bajar los brazos. De ninguna manera esto es un gesto solidario que nos parece coherente, además, con una situación tan tremenda como la que se está viviendo en La Plata y en Capital Federal. La verdad que viendo las imágenes, y uno realmente no sale del asombro, del horror que se está viviendo, de lo que está pasando con nuestros compatriotas, y la verdad que se veía difícil poder ejercer algún tipo de medida en medio de ese clima. Carlos, esto que decía Silvia de otros aspectos,
Si yo no mal recuerdo, allá por el mes de noviembre o diciembre del año pasado, que parecía todo un augurio, algo que no se había logrado años anteriores, se habían empezado ya a sentar y conformaron 2 o 3 comisiones de trabajo distintas, justamente para abordar, no solamente, una era el tema salarial específicamente, pero había otros temas pendientes de infraestructura, de titularizaciones, de docentes que venían de trabajar ad honorem desde marzo del año pasado, que cubrieron suplencias y nunca percibieron su salario, una cosa... Así como lo escucha, hubo muchos docentes en la provincia de Buenos Aires, no sé el número, quizá ustedes lo tengan, pero que trabajaron gratis durante el 2012, porque nunca percibieron su salario. Digo, y esto que parecía que era bueno allá por diciembre, enero, llegamos a fines de febrero, arrancaban las clases y no se pudo avanzar. ¿Qué pasó en el medio que arrancaron con tanto, diríamos, énfasis, incluso del gobierno provincial, con la intención, con buenas parecía? expectativas? Lamentablemente lo que debemos deducir que pasó es que es una falta de voluntad por parte del gobierno provincial, porque evidentemente, como vos decías, sobre finales del año pasado, previniendo este tipo de situaciones para no llegar al inicio de clases como sucede casi todos los años, con problemas y conflictos, se intentó abrir las negociaciones, tratar de prever toda situación conflictiva, y ya desde octubre del año pasado se estuvieron intentando abrir esas paritarias, o por lo menos fijar una fecha, que fue lo que se logró finalmente, que se abrieron el 14 de enero, y con las primeras reuniones, como vos decías, de las distintas comisiones, que son las comisiones paritarias que existen, las 3 comisiones, entre las cuales está la salarial, la de salud laboral y condiciones laborales, y esas primeras reuniones se consiguieron, pero quedaron ahí. Fue nada más que esas 3 reuniones, y a partir de ahí un silencio absoluto hasta prácticamente los días próximos al comienzo de clase. Silvia, ustedes con tantos años y la FEP, un gremio que viene de la década del 50, creo, su conformación. 58 en el caso del gremio docente de Mercedes como entidad de base y muchas otras entidades de la provincia. El gobernador manda en octubre o septiembre del año pasado el presupuesto para el 2013 y que la legislatura provincial lo aprueba, ¿ustedes no logran en ese momento ya ver y determinar si están las partidas presupuestarias necesarias para absorber lo que será un futuro aumento para el año siguiente? Porque digo, ahí ya más o menos se empieza a vislumbrar, bueno, cuál es la política que va a tener el gobernador en materia salarial, específicamente en docentes, digo, pero bueno, se me ocurre que uno puede verlo también en todos los otros áreas. Fue un elemento más que abrió, nos abrió los ojos, porque es una situación repetida en el cual en el presupuesto no está contemplado, no está dentro de ese presupuesto, lo que son los salarios de los estatales y la proyección de un aumento. Entonces, ya ahí nomás abrimos los ojos. Dijimos, ¿cómo puede ser que otro año más tengamos, vislumbrábamos cierto conflicto? O sea, se aprueba una masa salarial igual a la del año en curso, diríamos, para el año siguiente. Es que en realidad ni siquiera estaba dentro, no estaba previsto dentro de ese presupuesto lo que iba a ser, la masa salarial. Ajá. Entonces, ahí nomás salimos a hacer una réplica, de que justamente un presupuesto tiene que incluir a toda la provincia, porque esto es un elemento importantísimo, porque son los estatales de la provincia. Porque si no, ¿sobre qué vas a negociar si no sabes cuánto es la partida en masa salarial que se prevé para el siguiente año? Esta situación de déficit de la provincia, que ya viene de arrastre de muchos años, también se estuvo trabajando durante todo el año pasado en buscar una nueva ley de financiamiento, en acrecentar el presupuesto, justamente de intentar de trabajar conjuntamente para elaborar un nuevo proyecto, un proyecto que permita gravar sectores de más poder adquisitivo, otros sectores que puedan tributar y que puedan aumentar el presupuesto y puedan también favorecer al incremento. Inclusive cuando hablamos, discúlpame Carlito, cuando se habla de un presupuesto educativo, se tiene que tener en cuenta todas las demandas que tiene el sistema, aparte obviamente de los salariales, ¿no es cierto? Sí. Pero a ver, hablando del sistema educativo, nosotros tenemos hay déficit en cuanto a la cobertura de cargos. O sea, se necesitan muchísimos cargos en la provincia, de acuerdo a la normativa, ¿sí?
Por ejemplo, necesitamos más equipo de psicología, ¿no? Los equipos de psicología están integrados como mínimo por 2 profesionales, como es un asistente social, un educacional. Sí. En algunos casos por 3 y en otros casos por 4, como es una maestra recuperadora y una fonoaudióloga. Entonces, es un déficit muy grande de equipo de psicología que hoy más que nunca se está necesitando para darle apoyo no solamente al problema instalado, sino justamente hacer todo lo que sea un programa de prevención. Claro. ¿Sí? Y este programa de prevención tiene mucho que ver con lo que es la continuidad que hace el alumno, ¿no es cierto?, en la escuela. Hoy tenemos muchas deficiencias también en esa, digamos, no, en una continuidad en lo que respecta al seguimiento del alumno en la escuela. Tenemos mucha deficiencia, por ejemplo, de ausentismo, mucha problemática de ausentismo y abandono de escuela, ¿sí? Entonces, mucho más en la secundaria se ve eso. Entonces, también dentro de lo que es un presupuesto educativo tiene que estar, sí, previsto esto, que hay que ir aumentando de acuerdo, ¿no es cierto?, a la demanda que hay. Y eso, por eso digo que es un problema estructural en el sistema educativo. En eso del problema estructural, ¿ustedes sienten que de 10 años o 15 años a la fecha la educación pública en la provincia de Buenos Aires ha ido sistemáticamente para atrás con respecto a lo que era la de gestión privada? ¿Han notado esa gran diferencia que uno escucha, que se habla y que algunos hablan incluso como que hay una política, parecería, de destrucción de la educación pública en desmedro de la de gestión privada? ¿Notan eso no? En realidad la destrucción de la escuela pública sucedió, como todos conocemos, en la década del 90, con las leyes que de ese momento de transferencia de las escuelas nacionales y demás, pero el gran deterioro se dio en ese periodo y es el arrastre de ese deterioro. O sea, ¿vos crees que se ha ido recuperando algo? Algunas cosas, no olvidemos que, bueno, a pesar de las cosas, de los reclamos que estamos diciendo y de todas estas cosas que menciona Silvia, que son concretas y que no se limita solamente a reclamos salariales, sino a una gran cantidad de otros aspectos que tienen que ver con infraestructura y lo que mencionaba hace un rato Silvia, pero se ha aumentado el presupuesto educativo a nivel nacional, se ha incrementado bastante y eso también redunda en un incremento del presupuesto a nivel provincial, pero no alcanza ni ha llegado. Nacional, si Scioli da en definitiva lo que dio la Nación, no debería haber diríamos, está bien, aceptamos lo que pasa es que a nivel nacional partir de que Nación dio también lo mismo y Scioli termina dando después, supuestamente Scioli hacer un gran esfuerzo, claro, pero no en nos los números, olvidemos ¿no? que la paritaria, con mucho menos. Claro, no olvidemos que la paritaria nacional también fue rechazada. Efectivamente fue rechazada, se cerró unilateralmente y ese porcentaje del 22% no se aceptó. Así que de la misma manera sucede en la provincia. Silvia, ¿cómo crees que esto se puede destrabar? Y además, en la comunidad educativa, ¿cómo lo está sintiendo? Digo comunidad educativa porque padres, alumnos, docentes, sí, auxiliares. Nosotros somos conscientes que prácticamente el ciclo lectivo no se ha iniciado porque no ha habido una continuidad, ¿no es cierto?, en lo que es enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que supuestamente ya iniciado un mes las clases, ¿no?, tendríamos que ya estar en vía de nuevos aprendizajes. Somos conscientes de esto, ¿sí? Ahora, los docentes somos la cara visible de todo el problema educativo. Entonces, cuando el docente hace todo lo posible, ¿no?, más allá de todo ese ánimo de diálogo, de esperar, de dar una tregua, de ver y no hay respuesta, entonces como trabajadores también tenemos digamos, este espacio de derecho para reclamar lo que consideramos justo, ¿no? Y insisto, todavía no decretaron nunca la conciliación obligatoria. No, la no, provincia no, no alcanzó a decretar. No, estuvo a punto, pero se acaba de anunciar que no se va a hacer esa convocatoria. Sin embargo, porque eso obligaría a suspender cualquier medida de acción directa, ¿no? Por 15 días. Exacto. Recurrir a otro tipo de mecanismo. Pero sí, yo quería agregar también... Pero sería lamentable, políticamente, eso, claro. ¿no? También llegar a eso. Por supuesto que sería. No, yo quería agregar, o completar también, agregar a lo que estaba diciendo Silvia, que evidentemente nosotros no tenemos que perder de vista quién es el responsable primario de todo esto.
que es el gobernador, es el gobierno. Nosotros lo que hacemos es reclamar por lo que consideramos justo, que es, como te decía, no solamente lo salarial, sino una gran cantidad de reclamos que vienen de larga data, pero y que se vienen agudizando desde el año pasado, son visibles, están en la opinión pública, a la vista de todos, cuál es la lucha, cuáles fueron las medidas que hicimos. Es más, porque tenemos absolutamente conciencia de esta necesidad de recuperar el lazo con la comunidad y con los padres. También se han implementado otro tipo de medidas que no son exclusivamente los paros. La semana pasada y en otras oportunidades hemos hecho otro tipo de medidas con el Frente Gremial. Bueno, acá Silvia me son muestra algunas fotos, públicas. no sé si se puede hacer algún acercamiento. La escuela secundaria básica número 3, que era la escuela 2. Arriba, ¿no? que funciona arriba, sí. Que tuvo este problema de techos por las lluvias del año pasado, ¿no? Sí, lo sigue teniendo porque son actuales. Estos, claro, en realidad son de ahora, diríamos, sí, no se han podido... Sí, porque está trasladada a la escuela al CENS, a la parte del... A lo que era la vieja industrial primaria, la calle 6. Arte y Oficio, creo que en esa época. Sí. Está sobre la calle 6. Esto es una muestra de las condiciones que están las escuelas, ¿no? Claro, vos preguntabas si había mejorado el emperador. Bueno, fíjate, estas cosas... no se han iniciado obras de infraestructura. Estas son del 3 de abril, o sea, de ayer, estas fotos. Sí. Exactamente, son obras pendientes. Que todavía no... Sí, y es lamentable que cuando hablamos de educación pública no estemos todos comprometidos verdaderamente en la educación pública, porque la educación pública debe ser de excelencia. El docente debe dar lo mejor como profesional, pero también el gobierno tiene que dar lo mejor para lo público, porque para eso fue elegido. Seguro. Entonces, hoy estamos en una situación, ya digo, que no solamente lo salarial, ¿sí? Estamos viendo estas situaciones concretas, tenemos edificios que han sido evaluados para construir, no tenemos ningún tipo de respuestas. Escuelas para ampliar, porque no tienen cabida los chicos, han rechazado alumnos, ¿sí? O sea, hay muchas deficiencias en cuanto a lo de infraestructura. Nosotros hemos tenido durante el año pasado varias reuniones de UEGD, que son las comisiones distritales en las cuales está el Consejo Escolar, la jefe distrital y algunos representantes de la municipalidad, ¿sí? Y permanentemente se está tallando sobre lo mismo. O sea, sobre esto que ya se habló no hay avance, sobre esto no hay presupuesto, sobre esto no hay presupuesto, no hay presupuesto y no hay presupuesto. Entonces, también le estamos diciendo con esto, y en general los trabajadores, está claro es que tiene que haber una una administración el que primero recibe también cuando es la violencia, a veces lamentablemente de algún padre, de algún alumno. Claro, además afortunadamente... y encima el que pone la cara en todo momento, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en nuestro país tenemos una tradición de reivindicar la educación, y justamente de lo que se trata de la educación pública, ¿no? Y de la importancia de la educación. Y justamente se trata de ser coherentes con eso. Y lo que decía Silvia, de los propios gobernantes que insisten en el valor del ciudadano educado, formado, de cuál es la importancia de que todos accedamos a la educación pública, justamente ser coherentes con esa prédica, con esa palabra. Acá tenemos una solicitada de los intendentes, 89 intendentes justamente firmaron, y algo de eso expresan. Vamos a darle una lectura después en el próximo bloque, ya con otro nuevo invitado. La verdad que, como siempre en la televisión, los tiempos se nos hacen cortos. Sí, la problemática es larga. Y es larga. A propósito, un renglón con respecto a esta solicitada. Nosotros, como Frente Gremial, hace muy poco solicitamos una entrevista al intendente Carlos Selva. No hemos tenido respuesta hasta el momento, porque nuestra intención era también acercarles nuestra posición y conversar esto. Y justamente el intendente Mercedes es uno de los firmantes de la solicitada. Vamos a leer en el próximo bloque. ¿Puedo pasar un chivo? Un chivo, un avisito solidario. Estamos recepcionando en las sedes de nuestros gremios, ¿sí? Todo lo que sea alimento no perecedero, frazadas, colchones, pañales, agua y lavandina. Ya hemos tenido mucha respuesta, así realmente. que cualquiera de nuestras sedes pueden acercarse. Sí. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una nueva pausa y ya seguimos en Más Pensar en Voz Alta.
¿Querés renovar tu casa? Ahora con Casa Domingo de Grutola es más fácil. Toda la línea de muebles que siempre quisiste tener. Sillones de 3 cuerpos, placards, modulares, sillas tapizadas, sillas clásicas, mesas de living, respaldos y tapizados para somiers. También juegos de comedor, bajomesadas y alacenas. Juegos de biblioteca y todo lo que busques para darle a tu casa la renovación que necesita. Acércate a Casa Domingo de Grutola y pregunta por nuestros planes de pago. Casa Domingo de Grutola, en calle 2, esquina 19. La esquina que te conviene. Renovemos nuestro amor a Dios y como María, abracemos la cruz. Descubramos junto a ella el secreto del amor, del servicio y de la entrega. Feliz Pascua de Resurrección. Liga de Madres de Familia, Comisión Nacional. Bueno, seguimos empezando en voz alta, ya estamos, lo habrán visto, al lado mío está el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Bonafina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas noches, David. ATE es un gremio en el que no solamente tiene empleados públicos de reparticiones, como puede ser rentas, como puede ser el registro civil, como pueden ser distintos organismos públicos de la provincia, sino que también tiene a lo que son personal auxiliar de docente, como es auxiliar de cocina, como es porteras, porteros. Y además porque también están con un conflicto en particular de los empleados públicos por la misma situación, pero que también tiene que ver con, dentro de lo que es la comunidad educativa, que recién hablábamos con Silvia Gandolfi y con Carlos Goyeneche, también ustedes tienen una cuota aparte, podríamos decir, ¿no? Importante, sobre todo con aquellas escuelas donde hay jornadas completas, donde hay comedores y la limpieza de las escuelas, por que es eso que fundamental para que funcione. por eso que ya no se denomina más particularmente como denominando la tarea que realizan, porque inclusive el portero no es portero, Sí. sino que son los ayudantes de en la parte educativa con respecto a la comida y la limpieza, y en realidad todavía el perfil del auxiliar no está todo determinado como nosotros entendemos que debe ser, pero son una parte sustancial de la educación. Inclusive nosotros, los docentes que han perdido un poco esto últimamente, pero tienen sus jornadas de capacitación, nosotros entendemos que el auxiliar también debe tenerla. De hecho, la última ley de educación de la provincia, que le falta reglamentar cosas, lo incluye una parte mencionando y hablando de la importancia educativa que tiene el auxiliar de educación. Así que sí, somos las chicas y muchachos que trabajan en esa parte son una parte esencial. Ustedes arrancaron un poquito más atrás con la negociación, ¿no? Los docentes, lo decíamos, arrancaron allá ya por el mes de enero. Bueno, después no, a mediados de enero hubo una primera reunión también con ustedes ATE. también. Sí. No recuerdo el día, yo de hecho no participé de una reunión de secretarios que hubo, porque en realidad no estaba de vacaciones, porque nosotros tenemos la parte administrativa de una sola persona, y generalmente cuando toma vacaciones esa persona, que toma en enero, habitualmente, la vamos cubriendo el horario Pero ustedes como que miembros de comisión quedaron expectantes, ¿no? Me parece que los docentes siguieron negociando por su parte y ya... Hubo alguna que, lo que pasa es que ellos crearon una comisión técnica que a nosotros no se nos armó, Ajá. que no sé, que también, según escucho por los medios, no he hablado con los locales, esa misma comisión técnica en realidad no avanzó nada. Nosotros en realidad tuvimos esa reunión, después hubo una segunda antes de comenzar las clases, en las cuales nunca tiraron cifras, nunca hubo una oferta para nada.
Nosotros tenemos un pliego de reclamos que son los pase a planta, nombramientos, por ejemplo, que acá en Mercedes hay fallecimientos ocurridos en los últimos meses que hasta hoy todavía no se han cubierto, cosa que nosotros tenemos un compromiso del 1 por 1. Tanto en el único lugar en que hemos logrado, parecería, o por lo menos en algunos hospitales, ha sido el tema hospital, lograr la compensación de 1 por 1, y en algunos casos personal nuevo, como estaba planteado. En eso también fue un buen trabajo de nuestra gente de presupuesto, que logró discutir en la Cámara ese presupuesto de cargos, porque desde el año pasado, para el presupuesto del 2012, ya Scioli ajustó personal, por un decreto que decía que el personal quedaba vacante, cada vacante que se produjera, quedaba en manos de Economía. Ya sea por con la excepción jubilación o fallecimiento o renuncia. Con la excepción, y los cargos nuevos también, con la excepción de Educación y Salud. Pero como quedaba a cargo de Economía, era muy evidente que era una decisión económica la que se iba a decidir tomar para ver si cubrían los cargos. Por eso que hoy los fallecidos no están cubiertos. Un decreto que salió por el 1 o 2 de enero del 2012, pero que votado en el presupuesto. Que se lo llamó como que de congelamiento de vacantes. Creo que se lo conoció así. Similar, nosotros lo denunciamos como que era que habíamos vuelto al 2001. Scioli viene del 90 y pico. No lo descubrió, que no nos venga a contar Cristina, que a Scioli lo bancaron ellos, y en la política de los 90. Muy anterior. ¿Y cómo están hoy los estatales de la provincia? Porque algún sector es como que a UPCN en particular y algunos gremios de ministerios, de distintos organismos provinciales, es como que estarían aceptando esta propuesta de él, porque también se le hizo la misma propuesta, 22,6, ¿no? Y distribuido de la misma manera que a los docentes. De hecho, habitualmente ha sido siempre sobre la misma masa salarial, el aumento porcentual ha sido el mismo, desde que yo tengo uso de razón, que se abrieron las paritarias. Las negociaciones han sido siempre igual, generalmente se cierra con el docente, que es el número más importante de trabajadores estatales, y después vamos a la ley 10430, que es la que abarca todos estos organismos, claro, que decías vos, descentralizados, y las dos grandes patas de trabajadores que son educación y salud, e inclusive son las más retrasadas. Inclusive en esta propuesta, el de salud, enfermero, recibe un aumento en ese prorrateo de 3 cuotas, creo que era del 26 o del 28 en el final, un poco más, contra el 23 promedio, porque el 23 es un promedio, y por ejemplo lo de Administración Central, como soy yo de ARBA, y Ministerio de Gobierno y Trabajo y IOMA, todos esos que somos Administración Central, recibiríamos un 19% en las 3 cuotas. Por eso el promedio se hace el 23. Ajá. O sea que hay algunos trabajadores que reciben menos de ese 22,6 anunciado. Sí, sí. Ajá. Y otros que reciben... Si tomás cada árbitro, cada esquema, está hecho así. Tengo un cuadrito ahora que me acuerdo, no me di cuenta de traerlo. ¿Y cuánto está hoy un salario inicial de un trabajador de administración? Los peores que son los de 2.800, 3.000 pesos antes de este aumento, que hoy estamos recibiendo el 12%. Ese es el inicial del auxiliar de escuela. Que en realidad era un poquito más alto, inclusive en algunos pesos, con respecto... Ayudante cosero, limpieza, son 3.000 pesos. Neto. ¿Con el 12%? No, sin el 12. Ahora son 300 pesos de aumento que recibe ese. Claro. Ese es el aumento que se recibe ahora. Que cobraría a partir de ahora. Claro, estaríamos cobrando ahora el aumento. Porque como Scioli la cierra por una necesidad también de liquidación, y la cierra con el acuerdo. Primero de FEGETBA, ese de los niños chicos, y después UPCN, y nosotros en la última reunión que se hizo dijimos que rechazábamos todo. Por eso, antes de Pascua y los feriados de 1 y 2 de abril, nosotros hicimos 48 horas de paro con médicos y un día que hizo judiciales. Esta discusión entre nación y provincia y que termina quedando la comunidad educativa, los empleados públicos, todos en el medio, pero ¿quién es el que tiene realmente razón? O sea, Scioli está reclamando algo que en realidad Nación no tiene la obligación de dar. La Nación había asumido algún compromiso de que además de la coparticipación le daba un dinero extra para solventar los salarios, y ahora por cuestiones políticas, partidarias y electorales no se lo quiere dar. ¿Cómo es esta discusión? O sea, ¿quién tiene la razón de esto? O ninguno de los dos tiene la razón, quizás. Primero, yo pregunto, que nos acordemos todos. ¿Quién ajustó primero este año? Y el año pasado. Y el anteaño también.
¿Quién puso el techo que dicen que no tienen las paritarias? ¿Quién lo puso? Nación. Correcto. Entonces, primero, Nación le pone una pata arriba. Las dos únicas provincias importantes que tuvieron aumentos superiores a eso fueron Córdoba y Santa Fe, que no son aliados a este gobierno. Entonces, vayamos a darnos cuenta que el cuento de la paritaria libre no existió desde que se creó. Porque inclusive los gremios, porque en su momento era con Moyano que arreglaba a Cristina, ahora lo hace con Yasky, o con Sendera, Maldonado. Que de hecho, el año pasado y este año, Sileoni le cerró la paritaria por decreto, con el 22, con Claro. lo cual, quien aumente más que eso va a recibir una advertencia. Segundo, la primera vez que nosotros, desde que tenemos paritaria, desde el 2003, que es la paritaria del 2005 en realidad, la primera vez que vamos a recibir aumentos escalonados determinados por todo el año. Porque hemos recibido un aumento y en una oportunidad o dos hubo uno después de mitad de año. Uno extra, diríamos. No, extra no, peleando. Está bien, pero digo, Planteado a pero partir de que la inflación necesitaba... se lo otro comió aumento. el que se había Claro. dado a principio de año. Y ahora es la primera vez. También lo manda Gobierno Nacional. Ahora, Digo, entonces, ahora, segundo, Scioli, ¿tiene segundo, los fondos para segundo. poder absorber o es que la nación... se Segundo, está- recién te dije que Scioli ajustó. Sí. Quiere decir que ajusta a Cristina, pero ajusta a Scioli. Scioli en realidad es la década del 90, que es privatizar todo, que es tercerizar todo, que es el Estado no tiene que funcionar porque el Estado tiene que ser bobo para transferir la riqueza a los ricos. Entonces no hay empleados, no hay infraestructura, no hay comida, no hay presupuesto para los hospitales, no hay presupuesto para insumos de los hospitales. El IOMA lo tiene tercerizado, el IOMA funciona en manos de los laboratorios desde hace 5 o 6 años. Scioli, hubo un solo año que dio un aumento que casi no tuvimos que hacer marcha. Y al segundo año de Scioli, que además ATE desde que está nunca lo recibió, el segundo año de Scioli, todos los aumentos que hubo de estatales, docentes incluidos, fueron a la baja con respecto a la inflación. Segundo, eso implica como presupuesto, ¿para qué hago presupuesto? Este año el presupuesto, y el año pasado también, el del 2012, fue a la baja en Masa salarial. No, en masa salarial, porque este año en el 2012 y 2013, en el presupuesto no figura aumento salarial. Lo que recién decía Correcto. Silvia Gandol. Cuando yo le pregunté de cómo Correcto. estaba constituida la masa salarial, No hay estaba aumento, previsto. es la misma, del año pasado y el anteaño. Pero da la baja, por ejemplo, planes sociales. Todo lo que es, ¿cómo se llama? Presupuesto, partida de planes sociales, es menor que la del año pasado, y en salud también. Y en salario no aumenta, con lo cual hay un objetivo a algo. Yo tengo salud privada, acá en Mercedes no tenemos salud, ni privada. Cualquiera se va al hospital a morir. Que príncipe y guitarree todo lo que quiera, pero en el hospital vamos a morirnos. Y en la clínica, no sé, conozco casos iguales. Los chicos nuestros, salvo el que no tiene más a medio, terminan naciendo en Luján. Hugo, Entonces, ¿cómo presumiste? Scioli ajusta, porque es ajustador neto, Cristina ajusta, porque es ajustadora neta, y de hecho, la provincia tiene un montón de puntos menos, que el 15 hablan de puntaje, de antes de que empezara este proceso del 2003, y que con el aumento de ingresos nacionales por impuestos no coparticipables, la provincia, el que reparte, la nación hoy se queda con el 70% de lo que recauda y las provincias quedan con el 30%. En esa, la más perjudicada, que es la que más recauda porque es la de mayor población y la de mayor riqueza, es la provincia de Buenos Aires, Sí, la que más que es la que aporta además tiene al más ingreso pobreza, bruto de la que nación, es la que ¿no? más tiene más Al pobreza. bruto bruto. Y nosotros, como acá cualquiera de nosotros, paga un impuesto nacional que se O sea que coparticipa. algunos cuando dicen de que la provincia de Buenos Aires hoy está perdiendo en coparticipación, Pero lo está perdiendo puntos, desde hace, o sea, perdóname, del año 94 que no se tocó la coparticipación. Guitarrean ahora pero porque digo, le viene pero bien, año nada a más. año, digo, se ha ido empeorando, Empeorando la situación. cada mes. Y además, si los objetivos presupuestarios son a la chique y al gasto para otra cosa, entonces se nota mucho más en estos últimos años y recién Scioli empieza a cacarear ahora. Hugo, para ir terminando, ¿cómo presumís que entonces que es un año electoral, que uno presume que quizás los gobiernos y los políticos aportan algo más para justamente... Bueno, tratar yo creo de, que justamente si no salimos a de pelear... mayor conflicto Sí, sí, porque porque gremial o lo van a de alguna manera allá por mayo, junio tratar de frenarlo a través de algún aumento de Si lo dinero que ganan, aparecerá si se consigue algo, lo vamos a seguir peleando. Esperándolo, seguro que no, O porque sea está que- demostrado que el ajuste, como te digo,
Silioni hasta le dijo a los docentes que no le habría de vuelta la paritaria. Hay una decisión clara, aunque sea en año electoral, de ajustar. O sea que Y se Scioli presume no tiene un más año remedio que de más hacerlo. conflictos Y es sociales. lo que más quiere, sí. Y si se logra algo no va a ser porque lo concedieron, ¿eh? Porque si no, este aumento, que del 22 en 3 cuotas, hubiera sido, cuando arrancó Scioli, arrancó con el 14 en 3 cuotas. Como el gobierno nacional, que también arrancó en 16, no sé qué. Sí. ¿Eh? Sí, arrancó muy por debajo del 22, Sí. al que terminó llegando. Sí. Hugo Bonafina, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos han dedicado. Nos vamos a la última pausa y con los últimos invitados de este Pensar en Voz Alta. Hogar residencial geriátrico, un nuevo renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324 42 83 69 o acércate y conocenos. Calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Lisuar Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor. Ofertas del mes de julio. Juego de cama, 2 plazas y media, 100% algodón, 180 pesos. Juego de cortinas de ambiente en distintos tonos, 140 pesos. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones, tanto en tela como en eco cuero ecológico. Los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado, lo que los hace más resistentes. Se trabaja en medidas estándar como también especiales. Lisuar los espera en Avenida 30, esquina 21. Renovemos nuestro amor a Dios y como María, abracemos la cruz. Descubramos junto a ella el secreto del amor, del servicio y de la entrega. Feliz Pascua de Resurrección. Liga de Madres de Familia, Comisión Nacional. Bueno, seguimos, empezar en voz alta y para ir cerrando tenemos al presidente del Consejo Escolar, Oscar Filipín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Maggie Oliva, integrante también del Consejo Escolar. ¿Cargo? ¿Vocal o no? Tesorera. Qué Qué función, ¿eh? La culpable. Es la culpable. de todo, Soy yo. correcto. A ver, para que la audiencia, aquellos que desprevenidos que no saben lo que es hoy por hoy el Consejo Escolar, no es el responsable de la actividad con el docente, la parte educativa, lo que son contenidos. Sí es lo que tiene que ver con que esté montada la infraestructura para que pueda justamente funcionar las escuelas, desde la parte edilicia, desde la parte de transporte para los alumnos que puedan concurrir a la escuela, aquellos que requieren de transporte de escolar, desde la parte de comedores escolares, lo que es el SAE, el Servicio Alimentario Educativo, y el nombramiento de lo que sí son porteras y los auxiliares docentes y auxiliares de cocina. Digo, eso es un poco las 4 grandes patas, me parece, ¿no? Que tiene Sí, el Consejo. eso es lo más fuerte. Claro. Pero además,
tenemos el tema de licencia, generales de todo, tanto tema auxiliares como de- docentes, ajá. contralores pasa por consejo también, los directores por consejo, y además a través del armado de las OEGD, que en nuestro distrito funciona bien, todos los temas se tratan en OEGD, inclusive con los gremios docentes, gremios no docentes. Entonces, tanto sea tema educativo, como sea tema de transporte, infraestructura, SAE, se consensúa entre todos también. El 2012 fue un año que uno escuchaba allá por octubre que había, no sé, el del transporte, para hablar con nombre y apellido de Mercedes Gil, por ejemplo, que desde abril o mayo no percibía por ahí lo que había transportado por el mes de octubre. El tema de lo que era parte de verduras, parte de carne, también los proveedores en lo que es producto alimenticio también tenían un cierto retraso. En algunos casos creo que empezaron a percibir a través de bonos, porque ya el gobernador anunció unos bonos para pagarle a futuro, ¿no es cierto? Pero bueno, recibir por lo menos algo que en algún momento lo va a percibir. Digo, ¿eso se fue reglamentando, se fue llevando a cabo o quedó en el anuncio, pero después costó implementarlo? Se fue concretando. Lo que pasa es que se ha trabajado a partir de diciembre del 2011, lo que es enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2012, lo que quedó de deuda de esos meses se pagó a través de bonos, que ya lo percibieron los prestadores. Luego junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se fue pagando con dinero en efectivo, y parte de diciembre. O sea, lo más viejo se entregó en bonos, se pagó en bonos y lo otro se fue pagando. Y después, lo último que pasamos, octubre en especial, también está pasado por bonos que todavía no llegaron, pero creemos en cualquier momento ya les llegan, porque les llegan directamente a las cuentas de cada uno de los proveedores. Y luego diciembre se pagó diciembre lectivo, y ahora estaría llegando el día lunes, diciembre receso, enero y febrero. Lo que serían los comedores de verano. De comedores de verano. Y ya quedaría para el próximo pago marzo. Ustedes tienen ahora en abril un mes importante, porque cada mes de abril es que se reabren las licitaciones para todo el año. Con este antecedente, digo, ¿hay proveedores que todavía quieren presentarse? Digo, porque se me ocurre que tenés que tener una espalda bastante grande como proveedor para aguantar todo porque el servicio no se dejó de dar, o sea, ustedes han tenido que trabajar muchísimo. Un trabajo grande de todos, porque tanto de los directivos, de los cocineros, con la colaboración de todos, en el control, en que las cosas se hagan bien, en las reservas que quedaban. O sea, lo fuimos arreglando con lo que había. Con lo que había, y además trabajando a conciencia. Nunca dejamos de lado la calidad, o sea, los productos que nosotros licitamos tienen una marca, se tiene que respetar más allá de cómo ellos cobren, eso ya lo saben. Son dos cosas que van por carriles separados, no tiene nada que ver que cobre o no cobre con que el servicio sea como debe ser. ¿Hubo que reducir alguno en aquel que había previsto el almuerzo? Bueno, lo cambiamos por la copa de leche. ¿Hubo que cambiar reducir en ese sentido el servicio que estaba pensado? No, el servicio siempre se ¿En cantidad de transportados de alumnos tampoco? No. Nosotros, para ser claros, solamente en mes, creo, de enero y febrero 2012 tuvimos algún bache con el tema de carne y pollo. Pero después nunca. Todo fue el servicio completo con los 4 pesos que es para comedores. O sea, 4 per cápita. Por chico. ¿Sí? Con eso hay que dar de todo. Claro, 1,90 para el DMC, que es desayuno y merienda completa, que va para todos los chicos, porque no es solamente para los que necesitan, sino para todos, para que los chicos. En caso del almuerzo, no, es focalizado. El DMC, la copa de leche. Esto que decíamos, ahora en abril que se abren, ¿no? Creo que es el mes que se abren las nuevas licitaciones para todo el año. ¿Cómo hubo la asistencia de proveedores en cada uno de estos rubros? Nosotros, a pesar de la problemática, ¿no?, que es real, de los atrasos, como lo acabamos de hablar recién, que medianamente se va acercando a la actualidad los pagos, como lo explicó recién, los proveedores se siguen presentando a la licitación. Finalizamos una hora, el 27 terminamos de recepcionar los sobres, ¿no?, como corresponde de la licitación. Ahora, bueno, está el análisis de preadjudicación para
adjudicar. Y los proveedores que se presentaron siguen siendo los Hay algunos que compraron y no se presentaron, otros vinieron a averiguar cuáles eran las condiciones y ni siquiera compraron pliego, y otros que sí lo compraron. Hasta ahora no estamos sin proveedores, Ajá. a pesar de... Tiene infraestructura que hubo algunos hechos emblemáticos. Uno recuerda las lluvias de octubre, creo que fue, que por la acumulación de papeles y hojas y demás en las canaletas provocó una rotura del techo de la planta alta de la escuela 2, que es donde funciona en realidad la escuela secundaria número 3. Eso por el mes de febrero creo que se fue abriendo la licitación o ya hay un adjudicatario de esa Sí. Bueno, eso de los techos de la escuela 2, donde funciona la secundaria y la planta alta, en sí no fueron los techos, no fue, digamos, ni los tirantes, no, solamente fue el cielo raso. Ajá. Por esa caída de agua, por eso que estaba tapado, que desmontó todo lo que vendría a ser la parte de Durlo. Pero Eso como fue- que el agua se metió por Sí, entre la claro, chapa y el exacto. Que nos y el dicen cielo raso. algunos Exacto. ingenieros de DPI es que, bueno, siempre con las lluvias normales que caía, ellos priorizaban las bajadas de agua, pero que estéticamente quede bien además. Están reviendo todo eso porque con estas lluvias tan grandes y en poco tiempo no dan abasto. Así que lo que hay que hacer es otras salidas Sí. más Reforzar. directas Ajá. para que no quede agua, porque el techo y las canaletas estaban impecables, estaba todo nuevo. El tema es como no alcanzaba a salir, se metió hacia el Durlo. ¿Y eso qué plazo de obras habría de poder? Bueno, eso se hizo ahora una licitación donde compraron algunos pliegos. Bueno, se presentó la oferta un solo prestador, en este caso. Eso sale La Plata con toda la documentación del prestador y estamos esperando que de La allá nos adjudicación. aprueben, Ajá. ¿no? Lo que O sea, técnicamente todavía no está tiene- adjudicada la Nosotros obra. preadjudicamos, mandamos a Preadjudicamos. DPI y Ajá. DPI adjudica. Una vez ¿Y después qué adjudicada, plazo de obra tendría? Creo Más o que menos. son 60, 90 días. Ajá. O sea que aproximadamente. recién después de las vacaciones de invierno se puede presumir que estaría- estén volviendo los chicos a Exacto. la escuela. Hoy los chicos están funcionando en el CENS, lo que vendría a ser el industrial, la parte vieja. En la calle que 6, en la ahí por calle 6 y tienen turno 35. mañana y tarde ahí, están Y funcionando ahí. nosotros lo que hemos priorizado en el verano es un trabajo muy grande a partir de lo que pasó fin del año pasado en techo, con nuestro dinero de fondo compensador, que no es gran cantidad, pero lo fuimos administrando para priorizar el tema techo. La obra de la escuela Sí. industrial, hablando de techos, yo paso y veo que está avanzando. Digo, esa está trabajándose a pleno. Sí, diríamos, ¿no? esa es una obra de unidad ejecutora provincial y se está trabajando, ya están todos los techos terminados y se está colocando, ya se colocaron también los calefactores, que son de 32.000 calorías, Sí. creo, 12 o 14 calefactores, bueno, toda la instalación de agua nueva y toda todos los Ya techos. que hablaste de calefactores, porque después cuando llega el invierno pasa que parecería que no hubo una prevención y una planificación, y nos encontramos con que escuelas no tienen la calefacción. ¿Eso ustedes lo trabajan en estos meses? Que por ahí uno dice, pero ¿para qué si total no hace frío? Pero el problema es que después nos agarra con el problema encima. Digo, ¿eso lo tratan de avanzar antes de que lleguen los tiempos, Nosotros hasta ahora los meses venimos... de frío? Venimos trabajando fuerte en lo que es techo. Te digo más, Ajá. con las lluvias de este fin de semana, esperábamos, siempre uno espera el día que entra, después de 6 días, que entran los directivos, que entran los docentes, A ver qué pasó. No hemos tenido, por Ajá. suerte, los trabajos han sido bien hechos, no hubo inconvenientes de filtraciones, no quiere decir que tenemos algunos techos todavía que arreglar y estamos trabajando en eso. Lo que es calefacción, nos llega una partida especial para calefacción y eso, bueno, una vez que El llega, tema es que ¿cuándo nosotros llega? no, llega antes, Llega bien, antes del con periodo tiempo. invernal. Ah. Igualmente, si hay algún inconveniente que viene en frío de golpe, nosotros con la partida que tenemos de fondo compensador hacemos Adelantan. frente. Pero hemos ¿Obras hecho, de gas tienen alguna año- prevista o están El todos año más o menos? pasado, ya que tocas el tema de calefacción, porque el año pasado bueno, salimos con Oscar a hablar con los chicos, a hablar con los directivos, porque bueno, se hicieron muchos recambios de calefactores nuevos, como la limpieza o las cosas que se rompen. Los Sí, calefactores solos no se rompen. Partamos Sí, que le por faltan ahí. piezas. Claro, ese es un Entonces tema que... nos acercamos, hablamos con los chicos, pasamos por las escuelas, para que ellos mismos cuiden Ujú. esos calefactores, ya sean nuevos, reparados o arreglados, porque es un bien para ellos, para Sí. que ellos estén en condiciones como tienen que estar en las escuelas. Eso es algo que también trabajamos. Claro.
fuera de lo que nosotros podamos hacer. Es parte de la educación, definitivamente. El hábito, cuidar ¿no? lo Tanto en que la es de escuela todos. como en la escuela es la segunda casa. Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos también. A través de los centros de estudiantes también. Sí, trabajamos mucho Para ir con los centros de terminando, estudiantes. el conflicto docente, ustedes en definitiva no dejan de ser docentes. Somos maestros. Hoy están en una función pública dura, además en el área que le toca estar, en épocas de crisis económica más todavía, porque también, como decíamos con los docentes, que son los que primero ponen la cara, ustedes también no dejan de poner la Sí, cara claro. cada día. ¿Cómo ven, creen que se puede llegar a... ¿Entienden que se puede solucionar esto o que va a seguir con Yo con creo que va a tener una solución. Es justo el reclamo y también es justo que la provincia plantee cuáles son los fondos que tiene para pagar, porque más del 90% de los fondos de educación van para sueldo. Entonces, es lógico, si se saca de un lado, faltan en el otro. Con las frases cortas, Sí. si no faltan en un lado, faltan en el otro. Y estamos también de acuerdo con el reclamo tanto de los docentes y no docentes, porque creemos que es necesario un incremento. Así que bueno, de acuerdo a las posibilidades de la provincia y de acuerdo a lo que los docentes vayan viendo que es donde pueden cerrar, yo soy optimista que en poco tiempo haya algún acuerdo, ¿no? ¿Les quedó algún temita, alguna cuestión particular que quisieran anunciar? No. No, que seguimos trabajando, que seguimos tomando todos los reclamos de los directivos con respecto a infraestructura de la escuela, seguimos al lado de ellos, como mismo dijimos, somos maestros, hoy estamos en esta función y bueno, ojalá que todo esto se resuelva. Como siempre le decimos a todos, ¿no? Es un consejo escolar de puertas abiertas, nadie tiene que pedir ni audiencia ni cuándo va a ir, tanto sea padres, alumnos, docentes, directivos, gremios. Nosotros estamos siempre dispuestos a darle una respuesta a la que tenemos, ¿no? La que tenemos para cada caso y principalmente decirle la verdad. Oscar Magui, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos. Bueno, ha sido una nueva edición, la cuarta de este año, de esta segunda temporada de Pensar en Voz Alta. Quisimos abocarnos a este tema, ¿no? El tema de la educación, el tema docente, pero también el tema de infraestructura, todo lo que tiene que ver con lo que engloba a la educación de los mercedinos en particular, de los bonaerenses en general y de los argentinos. Sabemos que hay un montón de déficit todavía, quedó demostrado en la charla de las 3 mesas que tuvimos de trabajo, de diálogo, creo que quedó demostrado que queda mucho por hacer. Pasa mucho por lo económico, pero también a veces pasa por la voluntad, y creo que hay voluntad de todos los sectores en tratar de esto sacarlo adelante. Nos vamos, será hasta el próximo jueves, seguro que habrá algún otro tema que nos convoque, esperemos que, como le dijimos al principio, también esto que pasó en La Plata, que pasó en Capital Federal, pero que también pasó en algunas otras localidades del Gran Buenos Aires, zona norte y zona sur, nos sirva a los mercedinos para, sobre todo a la dirigencia política, a los colegios profesionales, a ponerse a trabajar en el ordenamiento territorial de nuestra ciudad para que no nos agarre después desprevenidos, como el año pasado sufrimos alguna inundación. No fue tan grave, no tuvimos muerte, pero la sufrimos. Esperemos que se pueda trabajar en esto rápidamente. Chao, hasta el próximo jueves.